Bueno, buenos días o buenas tardes a todos y todas y gracias por haber venido. Y, a ver, en primer lugar, bueno, yo sí quiero agradecer a todos los compañeros del grupo de trabajo, porque muchos no, compañeras y compañeros del grupo de trabajo, muchas y muchos no subirán aquí a hablar, a dar la cara, pero es un trabajo que hacemos entre todos, ¿vale? Entonces, gracias a todos. También gracias a Cristina por haber aceptado nuestra invitación. Es un agradecimiento recíproco. Y bueno, yo no voy a hablar de mucho contenido legal. Básicamente, bueno, empezaré diciendo que no sé si desde fuera, porque muchas veces desde dentro también se puede ver como una especie de batalla de unos psicólogos contra otros, porque, bueno, está habiendo mucho movimiento y, evidentemente, todos queremos trabajar y todos somos competentes para ello, desde una formación y desde otra. Quiero destacar que valoramos a nuestros compañeros especialistas en psicología clínica, que, insisto, no es una batalla, pero desde el grupo de trabajo del Máster en Psicología General Sanitaria queremos también reivindicar y dar valor a nuestra figura, porque no somos menos. Son formaciones diferentes, pero válidas, las dos. A ver. Bueno, aquí podéis ver algunos extractos de la respuesta del abogado del Estado al recurso presentado por AMPIR, que ya ha comentado Cristina previamente. Y bueno, sí que dice que la diferencia que existe entre ambas titulaciones consiste fundamentalmente en que solo el psicólogo clínico puede prestar sus servicios en el Sistema Nacional de Salud y un psicólogo general sanitario no. Pero, por otro lado, no se establece en ningún momento que haya funciones exclusivas de los psicólogos clínicos que no puedan ser desempeñadas por los psicólogos generales sanitarios. También afirma que si se excluye de la formación del psicólogo general sanitario todo lo relativo a trastornos y enfermedades mentales, adicciones, terapias, etcétera, no quedaría ningún ámbito de actuación en el que éste pudiera trabajar. Y esto iría en contra de las competencias que ya se han establecido en el resto de leyes. Bueno, esto es de la respuesta del abogado del Estado y en la sentencia del contencioso administrativo al recurso presentado también por AMPIR. Se afirma que los psicólogos sanitarios están habilitados profesionalmente para realizar diagnósticos, evaluaciones y tratamiento de la salud de las personas afectadas por trastornos. Y también señalan que el examen de las personas afectadas por trastornos corresponde al psicólogo y no a otras ramas de la salud, como pueden ser los médicos especialistas en psiquiatría. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí, a ver, os voy a contar un poco, ¿vale? Todo esto, bueno, ya lo ha comentado José Antonio, lo ha comentado Cristina, pero nos encontramos en un momento, bueno, en un momento desde hace tiempo, un poco caótico. ¿Por qué? Porque somos diferentes figuras con competencias, pero esto nos ha llevado a un punto de desinformación total. De desinformación, y cuesta mucho, porque, por ejemplo, si yo saco un extracto del BOE en el que dice X, pero lo saco de contexto, lo podemos interpretar como queramos. Entonces, bueno, esto es solo un ejemplo. Os decía que no voy a hablar tanto de leyes, porque, bueno, he hecho ahí como unas pinceladas, pero voy a hablar de experiencias reales, ¿vale? Por ejemplo, los empleadores, hoy por hoy, dentro de esta desinformación, piden especialistas y no saben por qué. Piden un PIR sin saber por qué, aunque sea algo que no es público, no está dentro del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, esta desinformación nos está llevando a comernos terreno de otros profesionales dentro de la psicología. Por ejemplo, hay un máster de intervención social específico para trabajar en ese ámbito y lo que estamos encontrando es que desde empresas especializadas en la intervención social están pidiendo psicólogos generales sanitarios. ¿Dónde quedan esos compañeros?
Como anécdota, también en puestos de recursos humanos, en empleos para trabajar en recursos humanos, hemos visto solicitudes de psicólogos generales y sanitarios. Entonces, el caos en el que estamos, ¿no? Y luego, bueno, ejemplos reales que nos encontramos. Imaginaos, Cristina sí que ha hecho referencia a esto, una persona que tenga muchos años de experiencia como psicóloga especialista en un área, por ejemplo, violencia de género, esto es un caso real, que hace un centro para el trabajo con víctimas de violencia de género y violencia machista, y cuando la comunidad empieza a gestionar ese centro, como esta persona no es psicólogo especialista en psicología clínica vía PIR, se queda sin trabajo. Y otra persona sin experiencia, que ella conoce, pero PIR, especialista en psicología clínica vía PIR, ocupa ese puesto y le pide consejo a la persona que ha estado gestionando ese centro. Un ejemplo. Luego, imaginaos también que, por ejemplo, vosotros vais a hacer vuestra defensa ante el tribunal, vuestra defensa de trabajo final de máster, el TFM famoso, y un miembro del tribunal os dice, habéis hecho un programa de intervención en área clínica y de la salud. Y un miembro del tribunal os dice, pero ¿cómo estás haciendo esta intervención si tú eres sanitaria? Tú no puedes hacer esto. O sea, esto es otro punto de desinformación, o sea, a nivel, incluso en universidades, desde los empleadores, desde muchos ámbitos. O tutores de prácticas en un hospital, que te diga, sí, tú haz eso, haz evaluación, haz intervenciones, porque luego cuando salgas no lo vas a poder hacer, porque como estás haciendo el máster, esto no lo vas a poder hacer. ¿Vale? Entonces, es un poco el hecho de poner en valor que el máster te habilita y el máster te da una formación válida. Y no sé, esto ya a título muy personal, estas batallas o estas discusiones que se ven entre unos y otros, creo que solo nos hace desviarnos de un poco, por lo menos de muchos y muchas que yo conozco, y mi objetivo personalmente, que es trabajar en algo que me gusta, trabajar por y para alguien, que al final son los que se están viendo afectados porque no hay una atención psicológica de calidad hoy por hoy. Y creo que si luchásemos juntos como psicólogos, cada uno desde su especialidad, cada uno desde su formación, pero todos hacia un mismo sitio, sería mucho más productivo y mucho más positivo y para todos. Y nada, muchas gracias. Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por contar conmigo como uno de los miembros de este seminario que le estamos dando vueltas a la cabeza. A todos vosotros por estar aquí. Yo creo que ya en este momento ya se han ido viendo, aparte de las cosas que están publicadas y algunos han tenido ocasión de leerla, pues los aspectos principales de lo que se está tratando aquí, y yo no voy a consumir más tiempo en ese sentido, solamente hacer un par de comentarios, ¿no? Primero, en relación con lo que comentaba nuestro anfitrión, el decano, Nacho, al referirse a reclamar que los psicólogos somos competentes en la evaluación e intervención en el comportamiento humano. Yo eso lo quiero aquí volver a traer. Los psicólogos, antes licenciados, ahora graduados, somos
trabajamos, como bien ha recogido Ernesto, tenemos una ciencia detrás, no una tecnología, también una tecnología, pero una ciencia también, una visión del mundo, por cierto, distinta de la del médico, como es lógico. Tenemos una visión del mundo, no solo una tecnología, y una tecnología. Y esa visión del mundo y esa tecnología nos capacita a todos en el ámbito del comportamiento humano para analizar, evaluar e intervenir. Así que brazos abiertos para todos los psicólogos en todos los ámbitos de intervención, absolutamente en todos. Concretamente, en el ámbito de las clínicas, que es en el que estamos refiriéndonos aquí ahora, pues también, brazos abiertos para todos los psicólogos que trabajan en el ámbito privado, en el ámbito público, sean generales, sean suboficiales o sean especialistas. Todos somos psicólogos, todos tenemos la obligación, creo yo, de dar la mejor respuesta a los ciudadanos en aquellas necesidades que, por cierto, venga aquí, creo que es bueno decirlo, que el porcentaje más elevado de la asistencia psicológica a los ciudadanos en psicología clínica se hace en la clínica privada, no en la pública. Lo cual no quiere decir que no luchemos por que sea en la pública la que lo haga. Es decir, nosotros queremos un Estado que atienda a los ciudadanos, tampoco exactamente como lo hace ahora, porque atención psicológica se hace de una perspectiva no psicológica, sino médica. En tiempos, me refiero, en tiempos y en dedicación y en lo que es hacer una terapia. Por tanto, reclamemos y luchemos porque haya más atención psicológica de calidad en el ámbito público. Otros compañeros, como Juan Carlos Duro, lo publicó hace algún tiempo. Estamos de acuerdo en eso también con nuestros compañeros. Por tanto, el título no es Psicología General Sanitaria, panacea, confrontación o vacío, que decía Cristina, sino es panacea, contrariedad o vacío. No hay confrontación. No hay confrontación. Hay sumar, no restar. Pero bueno, yo tengo que hablar aquí de competencias, ¿no? Y para hablar de competencias, claro, he escuchado que las competencias las decide el BOE, ¿no? Perdón, las competencias las deciden las universidades. Los señores de Bolonia se han puesto muy pesados con nosotros y cuando hacemos las memorias de verificación de la NECA tenemos que hacer cada uno de las materias sobre las que trabajamos, tenemos que definirlas en competencias, habilidades, etcétera, etcétera. De manera que los alumnos que hacen el grado, cualquier grado, en principio, en España, pero desde luego el grado en psicología, aprenden tienen que salir expertos en competencias. Si no, la NECA nos quita de en medio. Y claro que los alumnos de grado, los graduados, son competentes, como comentábamos, en el análisis e intervención en el comportamiento. Por supuesto que sí, indudablemente. Aunque se queden en el grado. Luego, no sostengo yo que haya que quedarse en el grado, ¿verdad? Hay que seguir formándose. ¿Cuánto? Cuanto más mejor. Si haces un máster, estupendo. Si haces 2, que sean buenos, de ser posible. Que sean 2, mejor. Que haces un doctorado, genial. Cuanto más nos formemos desde el punto de vista científico y profesional, mejor. No es esto un argumento en contra de la formación. Sí es un argumento en contra de quienes dicen que si no se ha formado uno en esto y en esto no puede hacer nada. Eso sí es un argumento en contra. ¿Por qué? Porque uno debe conocer sus limitaciones, que es lo primero que uno tiene que hacer en la vida. Y cuando uno termina la carrera, yo la terminé como licenciado hace bastantes años, conocía de mis limitaciones. Pero eso no me impidió trabajar en la psicología clínica y de la salud, de asistente voluntario en varios hospitales públicos, empezando por el Ramón y Cajal. Me hubiera gustado haber tenido una formación como tenían los PIRES en aquel momento. Sí, pero no pude. Pero yo me formé y yo trabajé. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo creía que podía. Yo tenía un límite, que era mi conocimiento, y buscaba ayuda y tenía ayuda, ¿verdad? No podemos impedir que las personas ejerzan su actividad profesional. Sí debemos reclamar que las personas se formen, sean conscientes de sus déficits y los suplan. Pero eso no puede significar en ningún caso poner límites más allá de los que las leyes nos establecen. Leyes y leyes, no hacemos más que oír hablar de leyes. Parece que esto es un colegio de abogados, ¿no? Porque utilizamos las leyes para defendernos y para pelearnos entre nosotros.
No me interesan entonces las leyes. Me interesan las leyes en la medida en que garantizan la atención psicológica a los ciudadanos, no en la medida en que sirven para que los ciudadanos tengan menos atención psicológica, porque al final son trabas que se ponen para dificultar este acercamiento y las soluciones que conllevan. Bueno, quiero terminar diciendo lo siguiente. En una ley que se acaban de pasar hace poco, de una orden ministerial de estas de secreto de cómo los alumnos tienen que formarse, los residentes y no residentes en el Sistema Nacional de Salud, una orden reciente que está por ahí, se refiere a la formación de los psicólogos, de todos los psicólogos, del máster en Psicología General Sanitaria, del sistema de residencia y de otros psicólogos que hacen otros másteres y títulos propios. Las mismas leyes del Ministerio de Sanidad reconocen que los psicólogos intervenimos como graduados con másteres de diversa índole o con máster general sanitario o con el sistema de residencia que costó mucho conseguirlo y hay que seguir reforzándolo y luchando porque sea lo más potente y que sea una palanca para que los psicólogos cada vez tengamos una mayor representación en el Sistema Nacional de Salud, que es el Sistema Nacional de todos. No es el Sistema Nacional de Salud de unos pocos, sino el Sistema Nacional de Salud de todos los españoles, como ciudadanos y como profesionales. Y si la ley, una ley que acaba de salir hace 2 minutos, reconoce todas estas figuras en el ámbito sanitario, ¿qué hacemos nosotros tirándonos los trastos y diciendo este sí, pero el otro primero y el otro después? Todos trabajamos, no con un sentido de confrontación, sino con un sentido de sumar y de buscar, como decía antes y como el resto de los compañeros continuarán ahora, la mejor atención al ciudadano, que es nuestra profesión, es nuestra ilusión, pero es el servicio que les tenemos que dar a ellos porque lo necesitan. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Miguel Ángel.